A las mujeres se nos prohíbe ser lo que realmente somos y queremos, desde Simone de Beauvoir, que inventó una nueva mujer a la que hay que adaptarse. Y si no nos adaptamos, pues no, es decir, no se nos permite. De hecho, ella misma dijo, no hay que permitir a las mujeres que se queden en casa con sus hijos, porque muchas lo elegirían, con lo cual reconoce que está vulnerando la opción personal. Se nos obliga a tener, digamos, rol masculino, nos apetezca o no, tenemos que ser agresivas, luchadoras, valientes, poco sensibles, etcétera, etcétera, queramos o no. Y a los hombres, pues naturalmente, se les persigue, porque hubo un momento en que el feminismo dijo que a la mujer no, es decir, que su objetivo no eran los intereses de la mujer. Y también hubo un momento en que el feminismo decidió que el enemigo era el varón. Y a partir de ahí, además de que se lee los libros de las feministas y son incluso delictivos, porque lo que tratan es de destruir al hombre, incluso físicamente, al hombre se le persigue con legislaciones que vulneran sus derechos fundamentales. Pero desde mi condición de mujer, las mujeres podemos ser eso, pero lo que no podemos ser es remedos de los hombres. A ver, nosotras tenemos nuestra forma de ser valientes y luchadoras, pero lo que se nos impide es ser mujeres y sobre todo que odiemos la maternidad, que al fin y al cabo es una de las cosas que a muchísimas mujeres nos parece una forma verdaderamente óptima de realizarnos. Las mujeres, claro que somos luchadoras, y más todavía si tenemos que luchar por nuestros hijos, pero lo que quieren es una mujer masculina, no una mujer femenina. Porque realmente, digamos que el arquetipo es el varón. Entonces las mujeres tenemos que ser como hombres. Y todo esto proviene, es que si vamos al origen, el origen proviene en realidad de la lucha de clases aplicada a los sexos, de Engels. Los años 50, la escuela de Frankfurt, Marcuse y tal, plantearon, pues eso, es decir, un hombre nuevo, una mujer nueva, una lucha entre los sexos en la que naturalmente en la dialéctica el elemento dominado, que era la mujer, que era la oprimida, tenía que suprimir y sustituir al opresor, en este caso el varón. Entonces naturalmente tenía que hacerse con sus roles, tenía que negarse a sí misma para ser el elemento opresor. Suena raro, porque suena raro, pero realmente era eso. Pues, a ver, yo me encontré con que, bueno, yo tengo formación humanística, yo soy filóloga, me gustaba la antropología y de repente me encontré con una serie de dislates extraños que decían cosas muy raras en educación física. Yo tuve que dar educación física por cuestión de la LOCSE. Y acabé dando educación física, pero con una formación que no era educación física. Me encontré con que empezaron los campeonatos escolares en Madrid, teníamos que fomentar el deporte y todos los profesores de educación física pues se tiraban de los pelos porque no conseguían equipos femeninos en igual número ni en los mismos deportes que los masculinos. Y en vez de darse cuenta de que simplemente somos diferentes y tenemos gustos e intereses diferentes, lo achacaban a los roles de género y a los estereotipos sociales y a los padres que prohibían a las niñas hacer deportes masculinos. Como yo era consciente de que había un condicionante biológico claro, me extrañaba muchísimo todo eso y empecé a estudiarlo. Y entonces empecé a entrar en contacto con la ideología de género. Hay un momento en el que aparece la famosa asignatura de Educación para la Ciudadanía de Zapatero. Entonces yo me encuentro con que eso es ideología de género por decreto. Y como yo ya estaba en contra, porque me parecía un constructo doctrinal absolutamente sin fundamento científico, y además le veía una serie de cosas que no me quedaban claras en cuanto a intenciones, y me negué y me hice objetora. Y entonces terminé con muchísimos problemas, porque afirmo que aunque esto parece un país libre, hay profesores que hicieron de comisarios políticos con mis hijos, lo pasé muy mal y terminé en una asociación que me ayudó, Profesionales por la Ética. Allí empecé a recibir muchísima información sobre ideología de género y me dediqué exclusivamente durante 10 años a recopilar todo lo que venía. Eso hizo, claro, que digamos, que resolviera uno de los problemas de intoxicación que hay, que es la sobreinformación. Uno recibe al día tantísima información que acaba borrando en el disco duro todo lo que no le interesa. Entre otras cosas, estas cosas de género que no se ven claras. Claro, yo solo guardaba eso y empecé a ver las líneas del género.
Entonces vi unas líneas tan absolutamente preocupantes, tan claras, tan manipuladoras y tan lesivas para, digamos, desde luego para mis valores, pero es que además incluso para la felicidad de muchísimas personas, que me dio por escribir el libro. Esa es la razón. Y naturalmente, hombre, hay libros de ideología de género. Yo decía, bueno, este libro pasará como muchos, lo leerán las personas que están enteradas y no pasará nada. Pero si por una casualidad, es decir, molesta, me puede traer muchas complicaciones. Y ha sucedido lo segundo. No esperaba que este libro fuera a demostrar cosas que andaban latentes en la sociedad y que las está poniendo en evidencia. Y son, por ejemplo, que no se puede hablar de determinados temas, concretamente de la ideología de género. O sea, uno puede hablar de las cosas más peregrinas, absurdas, incluso dar conferencias después de haber defendido las ideas matando, como es el caso de los señores de la ETA. Incluso señores que falsifican absolutamente y con toda evidencia la historia de Cataluña. Incluso van a dar charlas a las universidades mamarrachos sin más fundamento y sin más preparación que escriben canciones insultando a las víctimas del terrorismo. Y de repente te encuentras con que un libro que habla de antropología, de neurofisiología, de biología, resulta que de las leyes que están saliendo, de las consecuencias, resulta que te encuentras con que es horrorosamente perseguido. Por lo tanto, hay un tema que no se puede tocar, que parece ser que da en nervio de alguien. Segunda cosa, que se supone que había libertad de expresión, y sin embargo no la hay. Yo no la tengo. A mí los centros públicos, quitando un par de centros aquí en la Comunidad de Madrid que se me han permitido, el resto o me ha negado a última hora la presentación, o se han inventado historias o lo han permitido y me han organizado directamente scratches de una serie de individuos que son la banda de la porra que no me dejaban hablar. Otra cosa que se ha demostrado, además de que la libertad de expresión es muy relativa, que por cierto, para publicar el libro lo tuve que publicar yo, porque dos editoriales, considerándolo muy bueno, les dio miedo porque dijeron, es que van a salir leyes que nos pueden llevar al final a tener pleitos o problemas, aunque en realidad el libro no dice nada. El problema es que las leyes prohíben cosas que deberían ser legales. Otra de las cosas que se ha demostrado es cómo está la universidad pública en España. La universidad pública, que tenía que ser un lugar de debate, de libertad, es un lugar, probablemente uno de los lugares más ideologizados y más censurados que hay, porque trabajan unas bandas de la porra a las que se les permite amplia libertad y que impiden o permiten los debates en función de sus intereses. La universidad en este momento, la universidad pública, es simplemente un coto cerrado. Y se ha demostrado porque tengo dos scratches en dos universidades públicas en las que el tema además era una mesa redonda en la que participaba gente de distintas ideologías, o por ejemplo, como fue el caso de debates sobre ideología de género, imposición o no sé qué era, manipulación o libertad o manipulación. Se demostró que de libertad nada. Se impidió el debate y participaban gente de 4 partidos políticos. 3 de ellos al final negaron su asistencia y yo participé como Vox y me encontré allí sola con una persona que a nivel particular de Ciudadanos apareció por vergüenza torera y porque es una persona cabal y decente, y no se pudo hacer. Y luego aquí en Madrid, un debate sobre libertad de expresión, en el que veníamos 3 personas a las que se nos vulnera ese derecho fundamental, se impidió, con lo cual se demostró que efectivamente no había libertad de expresión. Vamos a ver, primero, porque hay muchísimo dinero por medio. Muchísimo. Estas leyes ideológicas, que son ideológicas y que son son máquinas de picar carne humana, porque no son otra cosa, en las que se generan colectivos hiperprivilegiados y colectivos a los que se les vulneran derechos fundamentales, así porque sí, por su sexo, por su opción sexual, como es el caso de los hombres o de los heterosexuales. Estas leyes dan muchísimo dinero a determinados colectivos. Se maneja muchísimo dinero público para implantar estas políticas. Y luego, además, lo que se ha demostrado también es que hay unos lobbies. Ahí me dicen, no hay lobbies, digo, ya, entonces ¿quién me impide a mí hablar? Sí, la gente, así, se reúnen y dicen, que Alicia no hable. Hay unos lobbies poderosísimos. Y esos lobbies poderosísimos provienen de sitios de más arriba,
que propiamente nuestro gobierno. Es decir, hay unas ayudas internacionales a todos estos lobbies que se van viendo las líneas de acción y se va viendo todo, y son unas políticas digamos, de reingeniería social que provienen de muchísimo más arriba. ¿Qué pasa? Pues que es un monstruo de muchísimas cabezas, y aquí está Alicia haciendo el indio, intentando avisar, y bueno, me van a machacar salvo que la sociedad se dé cuenta de todo esto. Vamos a ver, me he sentido incomprendida, pero sola no, porque hay gente, es verdad que hay gente que me ha mostrado su apoyo, hay mucha gente que sabe de esto, pero lo que hay es mucha gente que ha comprado el mensaje buenista y falso de todo esto, porque es todo mentira. Y lo que me he encontrado es muy incomprendida por personas que yo hubiera entendido que no estuvieran de acuerdo conmigo. Lo que no entiendo es que me echen en cara que yo piense diferente, que yo informe de lo que yo creo haber descubierto, y es decir, y que se me trate como se me ha tratado por personas cercanas a mí. Eso ha sido lo peor. Eso ha sido lo peor. A ver, yo recibí al comienzo de todo esto, y estoy buscando a la persona que me lo mandó, una guía para sobrevivir a los ataques de los guerreros de la justicia social. Venía en inglés y daba una serie de informaciones sobre cómo podía ser ese ataque y cómo había que reaccionar. Esa guía me ha venido extraordinariamente bien, y además demuestra una cosa, que esto pasa habitualmente. Y efectivamente, lo que yo he tenido en mi centro ha sido ese ataque. Somos personas que siempre nos hemos presentado como personas de una ideología de derechas, tanto mi marido como yo. Mi marido es el director de un centro público que ha funcionado siempre extraordinariamente, precisamente porque es un centro inclusivo en el que todo el mundo cabe. Jamás se ha discriminado a nadie por su opción sexual, tampoco por su ideología, cosa que en muchos centros de la pública sucede. Las personas que no pensamos como la presuntamente mayoría, o por lo menos los que más gritan, solemos estar excluidos. Y aquí vamos a otra cosa también, a otro de los grandes melones que hay que abrir en esta sociedad. Las personas de derechas estamos totalmente silenciadas y excluidas de la enseñanza pública, de esa enseñanza pública que dicen para todos y de todos. El caso es que el centro funciona extraordinariamente bien por una buena gestión, un equipo directivo estupendo, un equipo de profesores muy bueno, unos alumnos en general bastante majetes y unos padres preocupados por sus alumnos. Es todo lo que un centro público necesita para funcionar bien. Si un centro no se ideologiza, un centro es inclusivo, un centro lo que busca es la preparación de los muchachos, funciona bien. Lo que pasa es que ya debíamos estar en el punto de mira de algunas personas. Y el hecho de que mi marido apareciera al lado del autobús, porque me acompañó nada más, en el famoso debate sobre libertad de expresión de la Complutense, hizo que se le señalara con un círculo y se dijera: está aquí el director del Peridis, y por lo que se llama contagio del estigma, estar al lado de un autobús que se supone que es machista y homófobo, aunque yo sigo sin entender, y transfóbico, no entiendo bien por qué, pero bueno, el caso es que inmediatamente fue acusado de los pecados de machismo, homofobia, transfobia. Incluso en un panfleto que se sacó del sindicato de estudiantes nos acusaban a mi marido y a mí de racistas, porque ya por el mismo precio ya da igual todo. Entonces también éramos racistas. El caso es que hubo un linchamiento en redes en la que leímos de todo, entre otras cosas que nos teníamos que ir a la privada porque gente de nuestra ideología no cabía en la pública. Se nos acusó de cosas que eran mentira, como por ejemplo de haber discriminado o de lanzar ideas homófobas dentro del centro, una serie de estupideces absolutamente falsas. También se dijo que mi marido se había identificado como tal director, cuando el pobre estaba por ahí atrás, simplemente de acompañante, y jamás se identificó de nada ni nada. Era su vida privada, era un día por la tarde, él no estaba en el centro, y sin embargo, eso, se hizo un linchamiento que se aprovechó para asustar a los padres, linchamiento que se aprovechó para que Podemos se metiera por medio y Podemos Leganés organizara en un claustro ordinario una cacerolada a las puertas del centro para pedir la dimisión de mi marido y sobre todo la mía. Y yo lo entiendo porque soy la persona que realmente estoy dando un mensaje que puede molestar a algunas personas, aunque tengo todo el derecho a darlo. Y allí fue cuando unas personas pidieron mi cese. Bueno, primero pidieron que pidiera perdón.
pedía perdón por mis ideas y por cosas que yo había dicho que no les gustaban. Después pidieron que dimitiera. En el famoso manual hay unas cosas muy claras, y es: no pidas perdón, jamás, porque no has hecho nada malo. Y eso sirve no para conciliar, como tú, como persona buena, crees que va a suceder. No, eso sirve como arma para que se demuestre que reconoces que has hecho mal. Y si dimites es ya la prueba definitiva. Y entonces yo no quise. Seguí el manual. El manual es extraordinario. Si hay alguien que, en fin, yo se lo paso. Otra de las cosas que el manual decía era que, bueno, pidieron mi cese porque yo me negué a dimitir. Simplemente por eso. El cese no tiene más razones que no les gusta lo que yo opino y que no les gusto yo. Y ahora, como es evidente que esa petición de cese se basaba en motivos ideológicos, ahora están tratando de buscarme razones profesionales. Y ya me han venido unas personas diciendo que han preguntado sobre mi gestión en el centro, mi trabajo en el centro, a ver si pueden de alguna manera demostrar que en el fondo yo me merecía ser cesada por mi trabajo en el centro. Hombre, no seré perfecta, pero vamos, un escrache, una cacerolada fuera, y un claustro, una parte del claustro de profesores pidiendo el cese, hay que ser muy malo profesionalmente. Nadie lo ha vivido. Realmente es ideológico. Otra de las cosas que ponía, y por la que ahora he decidido hablar, es que por favor no se llegue jamás a un pacto de silencio con las personas que te están haciendo el ataque ideológico. Eso lo pone en este manual, y yo, porque había personas que decían: es que si hablas vas a hacer daño al centro, es que he mantenido silencio. He mantenido silencio y he tratado de derivar todo el problema a los 3 concejales, 2 concejales y un asesor de Podemos, que manipularon a los niños y organizaron el escrache fuera. Yo he intentado moverlo ahí fuera, pero lo cierto es que hay personas dentro que también lo están moviendo. Y creo que el daño al centro lo están produciendo las personas que están generando todo esto, que continúan hablando sobre esto, que están echando basura sobre otras personas, y esas son las que están haciendo daño a un centro que hasta ahora ha funcionado bien. Porque no puede ser que un centro funcione extraordinariamente bien y a raíz de una cacerolada empiece a funcionar mal. La causa será la cacerolada, la causa serán las difamaciones, no el trabajo docente de muchísimas personas de dentro del centro y de un equipo directivo que funcionaba muy bien. Y bueno, verdaderamente hay más cosas que pone el manual y he decidido seguirlas al pie de la letra. No lo sé, he adelgazado varios kilos, tengo crisis de ansiedad, lo estoy pasando francamente mal, pero es que hay veces que uno se encuentra con que alguien tiene que decirlo, ¿no? O sea, no podemos seguir así. No podemos seguir pensando que esto es una democracia en la que no se puede hablar de ciertos temas. No podemos seguir dejando derivar dinero público en políticas que dañan a miles de personas. No podemos, sobre todo, dejar que adoctrinen a nuestros hijos como pretenden y como están empezando a adoctrinarlos. La ley Cifuentes es una auténtica vergüenza. La ley Cifuentes vulnera 5 derechos fundamentales. Y uno de ellos es el derecho de los padres a educar a los hijos. Este día 17, los centros educativos, ahora todavía no está desarrollada la ley, tenemos la obligación de celebrar el Día contra la LGTB-fobia. Y también tenemos la obligación, lo que pasa es que queda fuera del centro, el Día del Orgullo Gay. Creo que en una democracia jamás se ha obligado a celebrar ningún tipo de causa privada, jamás se ha obligado a este tipo de cosas. Y se supone que este es un colectivo no privilegiado. Y sin embargo nos están ahora induciendo a que la celebremos y pronto vendrá la obligación. O sea, no se ha celebrado obligatoriamente días ni de la paz, ni días de enfermedades raras, ni días contra el hambre en el mundo, y ahora de repente obligatoriamente tenemos que celebrar el día de una opción sexual tan respetable como pueda ser cualquier otra, pero que en los centros educativos de menores no pinta nada. Y me da lo mismo tener una opinión discordante. Es una opinión respetable en una democracia. Yo no creo que en los centros... Es más, en mi centro educativo, por ejemplo, yo conozco a 2 personas, a 2 alumnos, 3 alumnos que no quieren celebrarlo. Lo que no entiendo es por qué solo se incluye a un colectivo. Es que no lo entiendo. ¿Por qué se excluye a los demás colectivos con problemas? ¿Por qué las campañas de inclusión están solo derivándose a un tipo de colectivo que además es bastante minoritario? Hay muchísimas preguntas aquí.